analizando ese desafío poliédrico que enfrenta a nuestro país, ¿no? Tratar de potenciar su liderazgo en la frontera de la innovación y sus capacidades para ser capaz de dar respuesta a las necesidades humanas, a los retos que enfrentamos como sociedad a través de la ciencia y la innovación, ¿no? Y por ir directamente al tema, sin extenderme demasiado, queríamos, en primer lugar, posicionarnos un poco en qué está ocurriendo en el escenario de la tecnología, para luego entrar muy rápidamente al caso de España, en el que hemos profundizado en las intervenciones anteriores y también en la obra que hoy presentamos, ¿no? Es cierto que hay un lugar común. Todos entendemos que la ciencia y la tecnología han sido los factores que han hecho avanzar más a la humanidad a lo largo de la historia, ¿no? Y en estos momentos, bien, hay no debate. Estoy de acuerdo, a continuación, bueno. me encantará escuchar, ¿no? He lanzado ese mensaje. Mi papel aquí es simplemente lanzar mensajes y esperar la reacción de nuestros expertos, ¿no? Pero es cierto que un poco el lugar común también en la sociedad era que estábamos en un momento en que las tecnologías disruptivas iban a solucionar todos los problemas de la humanidad en plazos muy cortos, ¿no? Todos aprendimos lo que era la ley de Moore y pensábamos que los grandes problemas de la humanidad iban a solucionarse muy pronto, pero la realidad es que esto parece no terminar de ocurrir. Parece que los plazos son distintos, parece que todo es más complejo, ¿no? Entonces, en este sentido, me gustaría comenzar por conocer vuestra opinión sobre dónde estamos en esta cuarta revolución industrial. ¿Realmente estamos ante esos procesos disruptivos que van a permitirnos solucionar estos problemas en el corto plazo o el proceso es más parecido al que hemos vivido en revoluciones industriales anteriores, ¿no? Entonces, si quieres comenzar, Iñaki. Sí, yo creo que los grandes problemas ahora mismo están relacionados con el cambio climático, como estábamos hablando anteriormente, o la salud de los humanos, ¿no? Si al final piensas qué es lo que interesa y dónde se va a crear valor en los próximos 10 años, es la extensión de la vida del planeta, ¿no? que es cambiar los efectos del cambio climático, y la extensión de la vida de los humanos. No solamente extender la vida, sino los años que vives también vivirlos mejor, ¿no? Es lo de los años de la vida y la vida de los años. Y para conseguir las dos cosas, lo que necesitas es utilizar la tecnología, muy bien resumido en el libro, y sobre todo la convergencia de muchas de estas tecnologías, ¿no? La supercomputación, la inteligencia artificial, que es las matemáticas, la realidad virtual, para poder visualizar qué está pasando en ciertos entornos que puedes simular. Y yo creo que es donde se va a crear valor, porque solamente en el tema del cambio climático, si no somos cínicos y pensamos que los compromisos que tiene cada empresa para ser net zero en generación de dióxido de carbono o en contribución al cambio climático, tanto de las empresas como de los gobiernos, ¿no? Los gobiernos tienen unos compromisos muy fuertes de cara al año 2050, ¿no? Pues o bien se ponen unas políticas para que eso ocurra, pero para que esto ocurra al final te tienes que apalancar en la tecnología. Y entonces todas estas startups o empresas que están creando tecnología para el cambio climático, pues de alguna forma pues van a tener éxito. Y lo mismo en la extensión de la vida de los humanos, la mejora de la vida o extensión de los años productivos de los humanos, pues lo mismo, si le preguntas a cualquier persona si quiere vivir más años, pues te va a decir que sí, si quiere vivirlos mejor, también es que sí, y esto se va a conseguir gracias a los avances en inteligencia artificial, en computación, en genómica, que es la convergencia de muchas de las tecnologías que están resumidas en el libro. Sonia, comentabas que no estás de acuerdo. ¿No ha sido la tecnología la que nos ha permitido avanzar? ¿Y dónde ves en estos momentos el papel de la tecnología en esa resolución a corto plazo? El problema que yo veo es cómo se define avance. ¿Y qué es avance? El Homo sapiens surgió hace 200.000 años, los homínidos 375.000. Y las personas empiezan a producir tecnología, las matemáticas hace no tanto, con los griegos 2000 años. En 2000 años hemos tenido un tipo de tecnología que nos ha hecho cada vez separarnos más de la naturaleza de la que surgimos. Nos ha dado un espejismo de poder sobre la naturaleza que estamos pagando en el cambio climático. Por una parte nos ha dado un poder, un espejismo
de lo que es el papel de las personas en el universo. Yo soy física y pienso en el universo. Pero por otra parte también nos está poniendo en el punto de mira de la extinción. Quizá no sobrevivamos el siglo XXI. 300.000 años de existencia de los homínidos se pueden terminar en 2.000 años de tecnología. No estoy segura que eso sea un gran éxito para las personas. El gran reto que tenemos ahora es poder reencontrarnos con la complejidad, lo que hablaba, poder crear una tecnología que nos permita vivir de otra manera y reencontrarnos con las culturas de hace 10.000 años, de hace 20.000 años, que entendían la sostenibilidad, que entendían las culturas continuas, por ejemplo, de Australia, que son culturas continuas de 100.000 años, que antes de llegar los ingleses, pues ellos lograban vivir de una manera sin trabajar, no trabajaban, no tenían agricultura y han sobrevivido 100.000 años, con una relación muy profunda con la naturaleza, otro tipo de conocimiento. Y yo creo que ese es el tipo de conocimiento que estamos intentando desesperadamente buscar con las tecnologías. Tecnologías que nos den vidas con más sentido, que tengamos vidas más profundas, no solo más largas, sino con más sentido, que nos permitan tener una relación con la naturaleza mucho más fuerte. Por eso no pienso que la tecnología haya permitido un desarrollo particularmente exitoso de la raza humana en el universo. Nos ha dado otro tipo de conocimiento y ahora el gran reto es volver a encontrar una manera en la que las personas pueden sobrevivir y que no lleguemos a nuestra raza a la extinción. Javier, sostenibilidad, tecnología. Sí, mira, cuando escuchaba a Iñaki y a Sonia, recordaba las discusiones que hemos tenido en el Consejo Mundial de Ciencia y en la Unión Internacional de Química sobre cómo podíamos ayudar a los objetivos de desarrollo sostenible. Y cuando uno intenta ayudar a uno de ellos, por ejemplo, acabar con el hambre, mejores fertilizantes, más fertilizantes, termina contribuyendo más a las emisiones de CO2. Cuando uno intenta reducir la pobreza creando más puestos de trabajo, tiene más impacto en agua y el medio ambiente. Y es que la realidad es muy compleja y cuando uno interviene en la realidad, bien sea con inversión, bien sea con ciencia, bien con tecnología, pues indudablemente hay siempre consecuencias negativas. La realidad es muy compleja y sin duda las sociedades perciben a la ciencia y a la tecnología con desconfianza. Perciben que la ciencia hace su mundo más difícil, más complejo. Una de las cosas que aprendimos en el siglo XX fue una lección de humildad, es que la realidad no es intuitiva. Desde luego, la física cuántica nos enseña que hay cosas que son realidad y que están en contra de nuestra experiencia, que cuando uno va muy rápido el tiempo pasa más lento. Pues no es lo que ocurre en el mundo real, ¿verdad? O que uno no puede determinar la posición y la velocidad de una partícula, como que no. Yo sé dónde está el coche y a qué velocidad va, ¿verdad? Entonces hay cosas que la ciencia nos hace sentirnos un poco disgusto. Y luego otra reflexión más general que me preocupa más es que la tecnología puede, yo creo que de hecho es un generador de desigualdad. Porque en la realidad no todos los países, no todas las comunidades pueden desarrollar estas tecnologías e implementarlas. Y lo que vemos es que con el desarrollo económico de los países, de algunos países, gracias a la ciencia y a la tecnología, muchos países no están creciendo. Y no crecen porque no tienen acceso a esa tecnología, ni lo van a tener. Esa es la realidad. Entonces, no me sorprende, y digo que esto es una de las discusiones que más tenemos en el Consejo Mundial de Ciencia, que la sociedad perciba la ciencia como una amenaza y que la tecnología se vea como una generadora de desigualdad. Por eso, especialmente, y creo que en este informe hemos tenido una sensibilidad especial para que la tecnología sea siempre una solucionadora de problemas, que no siempre lo es. Y por lo tanto, sí entiendo y tenemos que ser conscientes de este rechazo que puede existir. Este rechazo lo vemos muy claramente en los antivacunas, en los negacionistas, cuando las evidencias son palmarias. Hay gente que sostiene que la Tierra es plana cuando tenemos fotos, cuando tenemos aviones que le dan la vuelta a la Tierra. Aparte del chiste o del humor que pueda haber detrás de eso, hay que analizarlo. Tenemos que pensar por qué la ciencia pierde la batalla. ¿Por qué vamos a Glasgow, a la COP26, con datos, con evidencias y no conseguimos convencer? Si no convencemos,
si no persuadimos, todo nuestro trabajo al final no sirve. Y creo que los científicos, los tecnólogos, tenemos que ser un poco más humildes e involucrarnos también en actividades de divulgación, de conocimiento y hablar de ciencia, hablar de tecnología, porque si los científicos no hablamos de ciencia y tecnología, otros que no saben hablarán de ello. Sin duda, y este es uno de los temas, todos los temas que además has mencionado, sobre los temas geopolíticos que están ahí también y que varios de nuestros seguidores han mostrado ya interés en que tratáramos en este debate, pero mayoritariamente nos han pedido, por favor, poner el foco cuanto antes en España, ¿no? Entonces, desde esta visión más general, desde esta visión de escenario y aterrizando sobre España, ¿no? Sonia nos ha mostrado esa idea sobre la identidad científica de España, ¿no? Y quizás aterrizando en la lógica esa de la percepción que tenemos y que tienen sobre nuestras capacidades científicas y tecnológicas y también sobre esa conformación de esa identidad que, de acuerdo con Sonia, y esto es abierto al debate, tenemos o no tenemos, nos gustaría conocer vuestra opinión, ¿no? Porque realmente por ejemplo, recuerdo cuando la Fundación organizó con otras instituciones la exposición sobre Santiago Ramón y Cajal en el MIT Museum, recuerdo las palabras del vicepresidente de MIT, ¿no? Sí. Recordando que Santiago Ramón y Cajal, junto a Darwin y Pasteur, era el tercer gran científico del siglo XIX, ¿no? Que todos decíamos, wow, ¿no? Qué posicionamiento tan espectacular tenemos en el siglo XIX, probablemente gracias a esos comandos autónomos de la ciencia española, ¿no? Pero me gustaría conocer si realmente estamos ante una falta de identidad, ¿cuál es vuestra visión sobre esa percepción? Estáis en tantos foros internacionales. Me gustaría conocer cómo se percibe a España y cómo podemos conformar esa identidad científica desde cero, como plantea. Justo estamos celebrando ahora los 100 años de la edad de plata de la ciencia española. Hace 100 años teníamos a Blas Cabrera, teníamos a Enrique Moles, teníamos a los grandes científicos, y no solamente a personas extraordinarias que se habían beneficiado de las becas de la Junta de Ampliación de Estudios, que se habían ido fuera a formarse, sino que el final de la dictadura de Primo de Rivera y la República tienen en la ciencia esa apuesta de país para que España salga de la crisis del 98 con la ciencia y la tecnología. Y en abril del 34 hay en España el primer gran congreso de ciencia, el congreso de la UPAC, aquí en el Teatro Capitol, que vienen 1.200 personas. Es cuando España se abre, después de siglos, a la ciencia internacional, y es porque parte de lo que España quería construir en el regeneracionismo, el final de la dictadura de Primo de Rivera y sobre todo con la República, era un país por la ciencia, para la ciencia, en la que España de nuevo abría los Pirineos al conocimiento. Eso, y mira que la transición tuvo muchas virtudes, no estuvo en la construcción de la España del 78. Es verdad que la ley del 82 y algunos esfuerzos de esa legislatura intentaban ponerlo ahí, porque hubo ministros claves, todos lo recordamos, que eran científicos, grandes científicos, pero en el proyecto de España, en nuestra democracia actual, la ciencia y la tecnología no han sido parte del proyecto de país que queríamos construir, creo. Y cuando vas a los organismos internacionales, Sonia y yo hemos estado en el Foro Económico Mundial, yo en el Consejo Mundial de la Ciencia, ahora presidiendo la Unión Internacional de Química, España no está ahí. Hace unos años España decidió dejar de pagar las cuotas de las uniones internacionales y nos expulsaron de las uniones internacionales científicas porque no interesaba. No está España en estos foros, y es porque la ciencia y la tecnología no las consideramos como prioritarias. Una de las lecciones de la pandemia es que la ciencia y la tecnología son cuestión de Estado. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra seguridad nacional. Y lo hemos visto muy claro. Los grandes retos, esto ha sido una pandemia, pero estamos hartos de decir, Sonia lo ha dicho muchas veces, también lo repetimos desde el Consejo Mundial de Ciencia, la resistencia a bacterias es otro de los grandes problemas. Nos están insistiendo en este problema, por supuesto cambio climático, como decía Iñaki. Y estos grandes problemas, España no está ahí liderando las soluciones. Lo hemos visto con la pandemia. Cuando alguien nos pone en jaque, cuando alguien nos invade, es un bichito que no podemos ver.
¿Cómo nos defendemos contra eso? Con ciencia y tecnología. Los países que han sido capaces de desarrollar sus vacunas, y España de momento no lo ha sido, han puesto el precio y los plazos para que nosotros, los compradores, tengamos vacunas. Gracias a Dios, España está en la Unión Europea y Europa ha pactado precios y el 80% de la población española está vacunada, también gracias a nuestro sistema sanitario, a que los españoles en general hemos querido ser vacunados. Pero dependemos de otros para el gran amenaza que hemos tenido en los últimos años. Si ahora no invertimos en ciencia y en tecnología como estrategia de defensa, de seguridad nacional, es que no hemos aprendido nada del último año y medio. Claro. Iñaki, tú apuestas fuerte por la inversión en determinadas iniciativas españolas con contenido tecnológico. ¿Cómo ves? ¿Cómo se nos percibe? Tú que pasas más tiempo fuera que en España, ¿no? Es muy difícil pillarte en nuestro país, ¿no? ¿Cómo crees que se nos percibe fuera? Sabemos que tenemos un volumen de publicaciones académicas importante que responde también a nuestra dimensión, ¿no? Pero ¿se nos percibe como con liderazgo en el campo de la ciencia y de la innovación? ¿Cuál es tu percepción más desde el punto de vista emprendedor, ¿no? y de innovador? Un tema sería si nos perciben como líderes o relevantes en el mundo de la ciencia, y supongo que esto va más por la parte de publicaciones científicas, que la verdad es que tampoco tengo mucho que decir. O sea, los datos parece que somos relevantes, pero lo más importante es la parte de la comercialización de esa ciencia. De hecho, cuando Sonia estaba mostrando las imágenes de los hitos científicos del año pasado, por ejemplo, el caso de Moderna, lo que la gente habla es de una empresa que se llama Moderna, que vale 100.000 millones en bolsa y que empezó en Boston por Nubar Afeyan, que de hecho fue profesor mío y fue advisor de mi primera empresa de Pixel hace 13 años. Pero es la comercialización de esa ciencia, ¿no? En el caso de Oxford también, pues las otras vacunas con AstraZeneca, ¿no? O el ejemplo de BioNTech, ¿no? Con Pfizer, es la comercialización de esa ciencia, ¿no? Y una cosa es hacer ciencia y otra cosa muy diferente es comercializar la ciencia. Y tú puedes ser muy bueno haciendo ciencia, pero después dar el salto a la comercialización, ¿no? No solamente la transferencia tecnológica, sino comercializarla, son también otras habilidades, otros skills que necesitas para tener éxito. Y ahí no estoy tan seguro que se nos vea como relevantes a nivel mundial a la hora de comercializar la ciencia que se hace aquí o la ciencia que hacen científicos o investigadores españoles en otros países del mundo, porque una cosa es descubrir algo y después a la hora de comercializarlo tienes que crear equipos, tienes que crear organizaciones, tienes que saber cómo escalar una empresa, cómo ponerle precios, cómo posicionarte en la cadena de valor a la hora de comercializar un nuevo producto, cómo productizar una innovación tecnológica, porque una cosa es la ciencia que tienes, después es todas las capas que le ponen, ¿no? Esto es lo que decía Steve Jobs, que dices, bueno, yo empiezo con el producto o con la tecnología, lo pongo en un producto, después le pongo marketing, le pongo un equipo de ventas, lo tengo que encapsular todo en una empresa que tiene recursos humanos, tiene departamento financiero, tiene departamento legal. Todo eso, a la hora de hacerlo, aquí nos falta, ¿no? Y es que nos falta muchas veces incluso el primer paso. El primer paso es que no haya trabas a la hora de transferencia tecnológica, hacérselo muy fácil a los científicos a la hora de montar una empresa. Y lo segundo, que haya inversión, que yo creo que en España esto también está cambiando mucho. Y lo tercero es que haya un ecosistema, y el ecosistema es que la empresa está más cerca de la universidad, hay fondos de capital riesgo, hay abogados que te ayudan en la parte de transferencia tecnológica y patentes. O sea, todo ese ecosistema yo creo que puede girar muy fácilmente alrededor de la universidad, y por eso los grandes polos de innovación y comercialización de ciencia en todos los países del mundo están alrededor de universidades, ¿no? Pues Stanford es Silicon Valley, MIT, Harvard es el foco ese de Boston, está Cambridge o Oxford en Inglaterra. O sea, la universidad es quien no tiene el conflicto de interés a la hora de comercializar, porque el objetivo de la universidad no es ganar dinero con la comercialización. El objetivo de la universidad es ser relevante en el mundo de la excelencia educativa y de la investigación. Y el byproduct de lo que consigues ahí es la comercialización, pero es una buena plataforma para hacer de ecosistema donde todos los actores vayan a acabar jugando. Aquí en España yo no veo ahora mismo la universidad
como esa plataforma donde junta a todos los actores para que se cree el ecosistema. Sí, vamos a profundizar a continuación precisamente en estas cuestiones, porque a nuestros seguidores les interesa mucho que profundicemos en esa senda de la ciencia al mercado, ¿no? Pero antes de ello me gustaría mucho continuar con Sonia y profundizar un poquito más en la idea que has lanzado de identidad científica. ¿Cuáles serían los elementos de esa nueva identidad científica que podemos crear desde España, ¿no? Yo creo que, para empezar, quería comentar en tu pregunta de cómo nos ven los demás. Cómo te vean los demás es el principal problema de cómo crear tu identidad. Como todos sabemos, como persona, a ti te tiene que dar igual lo que crean los demás de ti, como lo ha demostrado ahora, por ejemplo, Corea, o lo demostró Japón. Los poderes... los poderes que tienen ahora mismo, el poder científico, los países, Alemania, por supuesto no les interesa tener competidores y no te van a ayudar a tener una buena identidad. La identidad la tienes que crear tú y no tienes que pensar en lo que piensen los demás. Los demás siempre van a pensar que tú no eres buen científico, como me han hecho a mí durante toda mi carrera científica y me lo siguen haciendo. ¿Tú qué haces aquí siendo española en Oxford? Pues ya ves, aquí estoy, ¿no? La identidad es una cosa compleja y como he puesto los ejemplos, porque tampoco había mucho tiempo para hablar, de Japón, Corea y China, porque ellos crean su identidad científica a través del riesgo existencial. Realmente los iban a colonizar y no querían acabar destruidos, como había acabado la India. Y para ellos queda muy claro porque tenían... historia, sobre todo usaron mucho el neoconfucianismo, que es muy parecido a la ciencia de la complejidad que tenemos ahora. De hecho, yo creo que una de las claves de por qué Asia va a dominar la ciencia del siglo XXI no solo es porque la quieren dominar, sino porque su contexto cultural del budismo, el sintoísmo, el confucianismo es fundamentalmente un modelo de complejidad. Se adapta a su cultura, por eso son tan buenos en robótica y en computación. La identidad en España, como ha dicho antes, lo ha resumido muy bien. España sí tenía una identidad científica, y no solo de hombres, de mujeres. Concepción Arenal, la primera mujer que va a la universidad en España, en su epitafio pone la ciencia. La ciencia era fundamental en la manera que España quería construirse en el siglo XX. Y era tan fuerte como cualquier otro país, como Japón, que lo sé muy bien, o mucho más que China, por ejemplo, en esa época. Eso se pierde, como dices tú, en la transición, y es una pena porque hay mucho trabajo ahora mismo de investigación de historia de la ciencia en España que no sale a la vida pública. Yo trabajo mucho hablando con artistas, hablando con escritores. El problema, y él volvía a hablar del riesgo existencial, es... yo no estoy segura cómo España crea una identidad cuando no tiene una identidad como país. Es un país fragmentado. La ciencia puede ayudar a crear esa nueva identidad. Y una de las buenas cosas de salir de un sitio sin identidad es que las puedes crear de nuevo, como está haciendo Corea. Crea una identidad que se adapte al siglo XXI. Y eso es lo que estamos intentando hacer aquí. Estamos intentando tener una conversación sobre lo que creemos que son los problemas globales enfocados desde ti. Esa es tu manera de crear identidad. Hay que seguir el diálogo, hay que seguir hablando, hay que seguir planteando y desde luego no solo desde los científicos, que bastante tenemos ya encima, trabajando, estudiando, montando empresas, buscando dinero para siendo altruistas, haciendo libros como estos, que los haces de gratis, y encima somos nosotros los que tenemos todo el peso de la comunicación. El libro también lo dice, tiene que venir de arriba, tiene que venir de los políticos, y entre todos tenemos que intentar crear algo que es un riesgo existencial. No solo para nosotros, sino para todo el planeta. Necesitamos más igualdad entre países, entre géneros, entre la sociedad. Y es verdad lo que decía Javier, la ciencia crea desigualdad, pero la crea no por la ciencia en sí, sino por el sistema de poder que controla la ciencia. La ciencia en sí siempre crea igualdad. Cuando tú creas algo, lo haces para mejorar el mundo, para ayudar a otros. Es el uso que se hace de la ciencia el que acaba creando desigualdad. Es ese contexto político que está cambiando en el mundo, que cambia el género, ya no somos hombres y mujeres, ya también somos no binarios. ¿Por qué? Porque estamos reaccionando contra un montón de estructuralidad que se metió sobre nosotros y tenemos también que tener liderazgo creando nuestra propia identidad, entendiendo el mundo. Es un problema muy complejo.
De hecho, has puesto sobre la mesa una cuestión, por primera vez hemos mencionado la cultura, ¿no? Y esto nos vincula con el siguiente aspecto que queríamos tratar, que es el de los obstáculos, porque generalmente centramos mucho la atención en los obstáculos que encontramos. Si nos ponemos a analizarlo, encontraremos 200.000 informes en los que hablamos de las barreras educacionales, las barreras institucionales, los obstáculos en el propio modelo científico, los problemas en el ámbito de la industria, y podemos encontrar muchos. Además, será interesantísimo que si veis cuál sería la prioridad en estos campos, que profundicemos de alguna forma lo que podemos, porque esto nos llevaría 200 debates como estos para poder profundizar, y lo tenemos que hacer en pocos minutos, ¿no? Pero es cierto que has lanzado una cuestión que al final en los trabajos que desarrolla la Fundación, al final siempre es lo que encontramos, ¿no? Buscamos el problema, encontramos muchos, pero el problema final, el esencial, es que los distintos actores siguen hablando en España, y creemos que también en Europa continental y quizás en muchos países del resto del mundo, lenguajes distintos. Entonces, el gobierno no entiende al emprendedor o al científico, el emprendedor no entiende al científico ni al gobierno, ni al inversor, y el científico tampoco entiende ni al emprendedor ni al gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos lograr antes de entrar a lo mejor en esas prioridades frente a otras barreras en otros ámbitos, cómo podemos lograr materializar un lenguaje común? No sé, si quieres... Ahí volvemos al problema de la diversidad. Desgraciadamente, en todos los campos que has mencionado, la gente que suele hablar suele ser... los campos se crean muy homogéneos. La gente elige a gente como ellos mismos para crear las estructuras de poder dentro de sus propios campos. Entonces, cuando vas a hablar con otro campo, no solo tienes un cambio cultural por la homogeneización, porque has homogeneizado tu campo de una manera que se separa del que tiene al lado. Son los problemas de la identidad. Has buscado tu propia identidad para ejercer poder, y eso te separa de otro, te convierte en un enemigo. Ahí volvemos otra vez, y vuelvo desde el principio. Esto he elegido el cuadro de Malevich, que separaba, pero hay algo, ahí es donde tenemos que trabajar más. Por eso es importante la diversidad, pero no solo de género, sino de todo lo demás. Todo lo que haces tiene que tener en cuenta la sociedad de donde surge, tiene que saber hablar con la sociedad. Por eso, en mi artículo que ponía aquí, la comunicación es central a la misión de la ciencia. La comunicación tiene que ser central a la misión de todo. Y porque si no, y las reacciones anticiencia, las reacciones vienen de ahí, de la falta de comunicación, de la falta de humildad y de la falta de diversidad. La gente identifica a los científicos o a las élites como élites porque no son como ellos. Yo, Vicente, creo que no es tanto buscar un lenguaje común, porque una de las cosas que nos vamos a dar cuenta es que hay una multiplicidad de idiomas en toda esta tarea tan enorme que estás planteando, ¿no? De tener a todos los actores. Y Iñaki me va a entender muy bien, aquí lo que hay que hacer es alinear objetivos e incentivos. Eso es cómo funcionan las cosas. Cuando hemos enfrentado una pandemia, objetivos e incentivos los hemos entendido todos perfectamente, y aunque hablamos lenguajes distintos, aunque sea con señas, nos hemos dado cuenta cómo los científicos tenían un papel, cómo la industria tenía un papel, cómo los inversores, Iñaki lo ha descrito muy bien, tenían otro papel, y la administración tenía que quitarse del medio. En el sentido de que hemos simplificado los trámites, hemos acelerado los protocolos para que las cosas llegaran lo antes posible, ¿no? Entonces, yo creo que hay que abrazar de alguna forma la diversidad, entender que no hablamos un mismo lenguaje, que somos diferentes, pero que podemos ponernos de acuerdo en objetivos e incentivos. Y en esto nos va el futuro. Nos decías que los que nos están escuchando tienen mucho interés en cómo aterrizar esto en España. En esto nos va el futuro. Y es verdad que hay muchas conversaciones, que esto es casi uno de los mantras de España, ¿no? De cómo dar este paso, de cómo entrar en la ciencia. Y por eso este libro creo que es diferente, porque cuando lo lean verán que sí, se proponen 10 tecnologías, sí, se explican, pero luego hay un aterrizaje muy concreto a nuestro sistema de innovación español en el que se pone objetivos e incentivos juntos. Es decir, bueno, la Unión Europea ha invertido en España más que en ningún país de la Unión Europea en supercomputación.
Esa infraestructura ya la tenemos. Ese incentivo ya está claro. ¿Cómo alineamos ahora a los científicos que van a hablar su idioma con esa gran oportunidad? ¿Cómo los inversores europeos o americanos pueden venir a España a grandes proyectos de supercomputación? Porque la infraestructura ya la han pagado otros. Y creo que ese es el reto, esa es la complejidad. No soñar que al final vamos a hablar todos el mismo lenguaje y nos vamos a poner de acuerdo de una forma un poco ingenua, sino que al final, como en el libre mercado, objetivos e incentivos tienen que estar alineados, porque si no están alineados, al final cada uno va por su lado. Y por eso insistía tanto en ese diálogo de besugos, si me permiten la expresión, que hemos tenido en Glasgow, ¿verdad? Porque los científicos decían una cosa, obsesionados con el dato, todavía no hemos aprendido que los datos no convencen, que lo convencen son las narrativas, las experiencias, la emoción. Los países iban con su propia agenda, cómo puedo seguir liderando, cómo puedo tener mi agenda encima de la mesa, cómo puedo hacer justicia climática, los países que lo que querían eran recursos que fueran a sus países, otros como ni siquiera iban, como Rusia o China. Y en esa dinámica que hemos visto en Glasgow, creo que hemos podido intuir esa torre de Babel a la que hacías alusión. La Torre de Babel es una realidad en este mundo complejo en el que cada uno tiene su idioma, tiene su agenda, y es solamente cuando somos capaces de identificar los objetivos, que creo que son existenciales, como decía Sonia, y ponemos los incentivos adecuados, cuando podemos encontrar esas soluciones. Claro, menciona Javier cuestiones relevantes que tienen que ver con la parrilla de incentivos que enfrentamos. Y el que se lanzó a la aventura emprendedora con Bright, sí, pues ha tenido varias gorras, pero quizás tú, Iñaki, has tenido gorras también en las distintas fases del proceso. Te formaste en Cambridge, en MIT, tocaste el conocimiento, lo absorbiste, te lanzaste como emprendedor con éxito, porque creo que en el lanzamiento de Cover Wallet conseguisteis levantar 60 millones de euros, ¿no? O de dólares. De dólares. De dólares, ¿no? Y luego contrataste CTOs, impulsaste tecnología y tuviste éxito en la comercialización. Entonces, desde tu punto de vista, con toda esa visión, ¿cuáles son, cómo mejorar los incentivos, ¿no? El otro día hablábamos con De Groot, ¿te acuerdas? En la fundación, en la presentación de una obra que ha publicado MIT Press sobre el modelo de MIT. Pero no quiero lanzar el modelo de MIT. Querría hablar de los incentivos. ¿Cuáles son los incentivos correctos que España debe implantar en el sistema para que todo funcione? Sí, yo no tengo la respuesta ahora mismo, pero antes de responderte a esta pregunta, estamos hablando de cómo pones o creas un lenguaje común para los inversores, los emprendedores y los científicos. Sí que es verdad que en Estados Unidos, en países anglosajones como Inglaterra, hay actores que se han movido en las tres partes, ¿no? Igual que yo he sido científico, después he sido emprendedor y ahora soy inversor, es que esto ha sido a raíz de cuando yo hice el doctorado en la Universidad de Cambridge. El director de mi grupo, el profesor Andy Hopper, había montado 10 empresas de tecnología y después también tenía un fondo de capital riesgo. Y entonces, cuando tú te mueves de un sitio a otro, es como ponerte en los pies del otro, ¿no? Y entonces empiezas a entender mucho mejor al otro. Javier lo ha hecho muy bien, ha sido científico, ha sido emprendedor, pero en el caso de MIT lo mismo, lo que comentaba cuando yo estaba haciendo el máster en MIT, Nubar era profesor mío, pero es que además tenía un fondo de capital riesgo y después montó en 2010 Moderna, ¿no? Que es una de las empresas que nos ha salvado de esta pandemia. Yo creo que eso ayuda mucho a entender al otro, ¿no? Siempre te dicen que la mejor forma de entender al otro es viajando, pues juntándote con las otras personas y relacionándote con otras personas y ponerte en el otro lado, ¿no? Y esa movilidad que en España es más complicada, ¿no? Uno que es profesor para toda la vida, uno que es emprendedor para toda la vida, y otro es inversor para toda la vida, y el que es político muchas veces también es político para toda la vida. Yo creo que esa movilidad y dinamismo entre los campos es muy, muy importante. En cuanto a los incentivos, la verdad es que no lo tengo claro. Lo que sí que es verdad es que no puedes tirarle a todo, ¿no? Yo creo que es muy importante saber que no puedes empezar desde una segunda división y de ser el líder mundial en todas las categorías, ¿no? Y cuando uno define una estrategia desde dónde somos hacia dónde vamos, te tienes que responder a 3 preguntas muy importantes. En cualquier estrategia de la vida, ¿no? Empresarial, propósitos personales, es ¿dónde quiero competir? ¿Cómo quiero competir? ¿Y cuándo quiero competir? ¿No? Y cuando respondes a esas 3 preguntas, después también tienes que fijarte si se dan las condiciones para que todas estas cosas que quieres conseguir
existan, ¿no? Si esas condiciones existen, ¿no? Y sobre todo las condiciones muchas veces es el talento. Tú ya tienes talento, tienes una densidad, tienes una masa crítica, pero yo creo que con cualquiera de estas grandes iniciativas de comercialización de la ciencia a futuro no puedes ser líder en todo, ¿no? Yo creo que cuando eres líder de todo no eres líder en nada y tienes que elegir muy bien si quieres ser líder en el mundo de la genómica, en la conducción autónoma, en la medicina del futuro, en tecnologías para el cambio climático. Yo creo que tienes que apostar por alguna muy concreta y después darte cuenta si se dan las condiciones para poder ser líder en esa tecnología. Entonces, mirarte muy hacia adentro, decir dónde tengo densidad de talento y dónde hay talento, ¿no? Precisamente conectas con la última cuestión que queríamos lanzaros, porque además creo que estamos ya desbordando el tiempo que estaba previsto para el acto. Con lo apasionante que está siendo el debate entenderán que nos extendamos 5 minutos más, pero sí que has tocado un aspecto que queríamos analizar con todos vosotros, que es la cuestión del talento, ¿no? Siempre está encima de una mesa. Y hablamos de retener el talento, porque tenemos la sensación de que se nos escapa. En esta fundación, que casi gastamos más en dólares que en euros, sabemos que es importante formarse en los niveles más altos en todo el mundo. Y tenemos contrastado que todas las personas que están en estos programas, que se quedan incluso algunos años fuera, tienen la vocación de volver y en cualquier caso de contribuir a este país desde fuera. Entonces, hablamos de atraer, de retener al talento, pero también de atraer talento. España tiene que apostar fuerte por la atracción de talento. Y no parece que los incentivos estén muy alineados tampoco en ese sentido. Nos gustaría conocer vuestra opinión, un poco como última cuestión que lanzar a esta mesa. Decía Iñaki que yo había sido primero científico, que luego he sido emprendedor y después de emprendedor me convertí en emprendedor social. Yo creo que Celera es mi apuesta personal para que el talento quede en el país. Y una de las cosas que he aprendido con Celera es que para atraer y retener y ayudar al talento, lo más importante es crear comunidad. Es decir, las personas que van a MIT van allí porque allí ocurren cosas, porque hay una comunidad especial que te anima a hacer cosas grandes. Con iniciativas como Celera, lo que intentamos hacer es que ocurran cosas extraordinarias en nuestro país, que nuestros mejores jóvenes quieran crecer junto a otros jóvenes que están haciendo cosas extraordinarias. Yo lo digo muchas veces, el grupo de WhatsApp de Celera es una fiesta, porque están levantando financiación, porque están haciendo cosas extraordinarias. Yo creo que para atraer, retener e impulsar el talento en España tenemos que crear comunidades donde nos apetezca estar. ¿Por qué fue Sonia a Japón, o a Oxford, o Iñaki a MIT? ¿Verdad? Fuimos allí porque allí ocurrían las cosas interesantes, porque allí nos encontrábamos entre los nuestros. Si eso lo pudiéramos recrear en España, podríamos generar lo mismo que hizo la Junta de Ampliación de Estudios, ¿verdad? Con ese Instituto Rockefeller, con ese grupo pequeño. Para los que no sigan el mundo de la ciencia y la edad de plata de la ciencia española, me van a entender mejor si hago la referencia literaria. Si replicamos a la residencia de estudiantes, a Buñuel, a Lorca, a Dalí, que estaban todos en la misma casa, que vivían ahí un poquito más arriba, ¿verdad? La residencia de estudiantes. Son esas comunidades, esos grupos pequeños de gente extraordinarias los que te cambian el país. Esos son los incentivos y los objetivos que podemos alinear. Primero, identificar qué queremos construir juntos, como país. Ese es el objetivo. A los científicos, ¿qué incentivos necesitan? Necesitan financiación a largo plazo y simplificación, acabar con la burocracia, que es lo que nos está matando en el día a día en la ciencia. A los inversores, simplificación, alfombra roja, que puedan tener un retorno inmediato. Y la administración tiene el gran papel de ser el convocante, el moderador de esa reunión, que nos permita crear esos objetivos comunes y que los incentivos estén claros y no cambien. Creo que va un poco por ahí. Yo añadiría a esto que cuando nos vamos a un sitio, como él ha dicho, porque están pasando cosas, los científicos e incluso los inversores no se van a estos sitios porque quieran hacer dinero. Tú estás en estos sitios porque te lo pasas bien. La creación hace que tengas una vida interesante y que contribuyas a la sociedad, lo que decía al principio, y que tengas una vida con significado. Hay que crear estas comunidades y estas comunidades crean gente
que naturalmente cuando están juntos se lo pasan bien, y pasárselo bien te hace crear cosas. En Oxford hemos empezado un programa que le llaman Creative Destruction Lab, y es un programa de emprendimiento muy simple en el que estudiantes o quien sea propone un modelo de empresa, y somos un grupo de científicos, CEOs, inversores de todo el mundo que ayudamos a estas pequeñas empresas en grupo a identificar y a localizarse globalmente, a buscar dinero, a buscar las estrategias. Todos los expertos que estamos allí, los mentores, lo hacemos gratis. Yo no saco nada, ahí está el CTO de Moderna, están los mayores CEOs de empresas globales del mundo, y lo hacen porque se lo pasan bien y porque les gusta estar en contacto con la siguiente generación. Crear desde entidades como la suya o desde el Estado estas oportunidades donde todos crear el lenguaje común. El lenguaje común sale muy rápido. Yo puedo hablar con los inversores y puedo hablar con los de la transferencia tecnológica después de 2 días de estar en el proceso. ¿Por qué? Porque lo que queremos es ayudar a la empresa de este estudiante que tiene muy buena idea en que la saque adelante, que cree algo nuevo. Yo no saco nada, pero me divierte, me gusta verlo. Las comunidades y además las actividades que salen de estos grupos de gente que se mezclan para crear realidades nuevas son realidades que quieren mejorar la igualdad, que quieren ser más democráticas, que es lo que estamos buscando todos, ¿no? Así que sí, estoy totalmente de acuerdo con él, y desde luego subrayar que esto no se hace por dinero, sino pasárselo bien, tener una vida divertida, tener una vida con sentido en el que puedas contribuir a tu sociedad. Es lo que quieren todas las partes que se juntan en este proceso. Yo creo que la pandemia también ha ayudado a que la gente se replantee dónde quiere vivir, ¿no? Y hay sitios que a lo mejor son muy estimulantes intelectualmente, ¿no? Como vivir en Boston, que tienes Harvard y MIT, pero pasar unos inviernos desde más o menos estas fechas de noviembre hasta final de abril, que son horribles, ¿no? Y si la gente puede combinar a lo mejor pasar 2 semanas allí, 2 semanas aquí, otra semana en Canarias o donde te apetezca, pues es una cosa que España se puede beneficiar, ¿no? Cómo puedes atraer más talento. Y sí que es importante que la gente interaccione en el mundo real y no en el mundo virtual, que yo en el último año he vivido como en un metaverso, porque todas mis interacciones eran por Zoom y por Hangouts y por videoconferencia. Yo vivía en un universo que no existía, ¿no? Yo creo que hay que ponérselo fácil a toda esta gente que quiera venir, y es que a nivel burocrático es muy complicado, ¿no? Que un empleado de una empresa de Boston pase un cierto número de días al año en España, esto o la administración clarifica cómo se hace, o es que creas un montón de problemas para la empresa, porque como tienes una persona aquí que hace uso de la seguridad social de aquí, paga impuestos aquí o allí, tendría que tener una subsidiaria de la empresa de allí porque ha pasado esta persona 185 días al año en otro país. Yo creo que hay que darse cuenta que el mundo ha cambiado por la pandemia, y esto es como ser oportunista en la vida. Cuando ves que el mundo va hacia una dirección, ¿cómo te puedes aprovechar de que el mundo vaya hacia esa dirección? Y España es un país que se puede beneficiar de ello. Bueno, la verdad es que nos han lanzado varios testigos en la mesa de hoy que recogemos, y además que están plenamente alineados con lo que es la Fundación. La verdad es que ha sido un privilegio. Seguiríamos extendiéndonos en este diálogo. Hoy estoy seguro de que nuestro fundador habría estado orgulloso de lo que hemos escuchado, ¿no? Siempre miro aquella frase, ¿no? En la que hablamos, en la que menciona como todos tenemos una gran tarea por delante, que es precisamente la de transmitir el conocimiento heredado de otros para mejorar, al menos poner nuestro granito de arena en la mejora de la vida de los habitantes de la Tierra. Es una frase de nuestro fundador, que también siempre nos decía que es necesario conocer el pasado para proyectar el futuro. Hoy también hemos lanzado, y no estaba previsto, una serie de mensajes sobre ese pasado, no pondré glorioso, ese pasado egregio, quiero decir, que tuvimos y que debemos de ser capaces de reconstruir para crear esa identidad nueva de nuestro sistema de ciencia e innovación, para que de verdad seamos capaces entre todos de materializar esa frase que hemos puesto en el diálogo, ¿no? Por fin la ciencia y por fin la innovación.
Por eso, de verdad, un privilegio tener con nosotros a Javier García, a Sonia Contera y a Iñaki Berenguer en este debate. Muchas gracias a todos. Antes, en la introducción, he agradecido a todos los que han participado en esta obra. Para la Fundación es un orgullo presentárselas hoy y queremos mostrar nuestra gratitud a todas las personas que han participado de forma completamente desinteresada en la elaboración de esta obra, al editor y a todos ustedes por acompañarnos en estos actos en los que refuerzan el deseo de continuar actuando en este campo desde la Fundación. Muchísimas gracias a todos y les emplazamos a nuestro siguiente evento que comunicaremos muy pronto. Gracias.